Mis amados, Dios les bendiga. Es una bendición una vez más podernos estar viendo a través de este medio. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos. Para nosotros es una bendición maravillosa el que usted nos esté siguiendo y sobre todo que lo comparta. Si es una palabra que al final toca su corazón y le enseña algo, le da un rema, compártalo con quien usted cree que necesite una palabra de aliento, de motivación. Amados, bienvenidos a todos los que nos siguen por la red. Y quiero invitarlo a que así hagamos una oración. Nuestro deseo es que este espacio no solo sea un medio de comunicar la palabra, sino también de ser receptores. Si hay alguna necesidad, alguna petición por la que quieren que oremos, lo hacemos con todo gusto. De hecho, oramos por ustedes, pero si hay situaciones específicas, nos lo pueden notificar para que entonces nosotros podamos estar también intercediendo por ese tipo de necesidad, enfermedad económica, familiar, etcétera, cualquiera que sea. Sabemos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Oramos, te alabamos, Dios, y te bendecimos y te damos gracias juntamente con todos los hermanos y personas que nos siguen por la red, los cuales bendecimos. El día de hoy declaramos un día maravilloso, especial en sus vidas. Permite, amado, que tu Santo Espíritu conecte nuestro espíritu y pueda haber esa simbiosis, esa intimidad donde tu palabra, Señor, se incruste en lo más profundo de nuestro corazón como una semilla. Y pues desde luego, como dice tu palabra, dice Isaías, no regrese vacía, sino produzca hierba y luego fruto abundante para tu gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Mis amados, hoy quiero compartirles un mensaje que tiene que ver con lo que estamos viviendo de una o de otra manera, pero sobre todo con lo que Dios está continuamente haciendo y trabajando en nosotros para que podamos ser transformados, moldeados a su imagen y semejanza. Y el tema que le quiero compartir es Dios y sus métodos para cumplir sus promesas. Se lo repito, Dios y sus métodos para cumplir sus promesas. Y quiero leer el verso 14 de Oseas capítulo 2 en la versión 60 y en la versión Dios habla hoy. La versión 60 dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y la Dios habla hoy dice: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Normalmente, no sé si a usted le pasó, o solitario, un lugar apartado, un lugar lejano, para poder estar a solas con él o la amada y poderle decir cosas íntimas y secretas y pues desde luego bonitas. Aquí nuestro Dios le dice a su amada: yo te atraeré a mí y luego te llevaré al desierto, a un lugar apartado para poder enamorarte. Qué tremendo los métodos que nuestro Dios usa para atraernos a Él y nosotros muchas veces ni en cuenta. Nos habla de una, de otra manera y nosotros nada nos entra. Por aquí nos pasa que es Él quien nos está hablando. No nos damos cuenta. Pasa como de noche, simple y sencillamente. Y en este tema vamos a ver la forma según los versos que vamos a leer. De hecho, quiero decirte que estos versos que voy a compartirte tienen una dedicatoria, pero siempre he creído que la palabra que Dios da a quien se la dé es para todos. ¿Por qué? Bueno, porque iglesias amadas, esposas, no hay muchas, solo hay una en el mundo.
Así es que, qué importante cuando nosotros podemos asimilar la palabra para nosotros y la recibimos para poder estar prestos a ser moldeables en el crisol de nuestro Dios. Y eso es parte de lo que vamos a ver a través de estos versículos que el Señor le daba a una hermana. Y al estarlos analizando me di cuenta cómo Dios continuamente nos está hablando y muchas veces ni cuenta nos damos. Cómo Dios está tratando de habilitarnos, capacitarnos y nosotros ni cuenta nos damos. Entonces yo quiero invitarte a que mantengas tu espíritu abierto, atento, para poder recibir lo que Dios tiene para ti. De ahí el tema Dios y sus métodos para cumplir sus promesas. Muy bien, entonces, algo que es importante saber tiene que ver con lo que es un método. ¿Qué es un método? Digo, para que nos podamos entender con más claridad y estés consciente de lo que estoy hablando. Un método no es otra cosa sino un procedimiento que se sigue para conseguir algo. Y eso es exactamente de lo que estos versículos que te voy a compartir nos van a estar hablando. Claro que la figura principal tiene que ver con el desierto. Ahora, ustedes, amados, que nos están siguiendo y persona que estás siguiéndonos también ahí, debes de saber que desierto en la palabra de Dios significa pruebas, significa luchas, significa batallas, dificultades, etc. Así es que su método de nuestro Dios es el desierto, la prueba, la batalla, etc. Para el procesamiento personal del amado, y nosotros, o sea, Dios es ese método para procesarnos. Sin embargo, si somos honestos, ¿a quién les gusta estar en un desierto? ¿A quién le gusta estar batallando? ¿A quién le gusta estar sufriendo? ¿A quién le gusta estar afligido? Realmente a nadie nos gusta eso. Sin embargo, cuando Dios te está atrayendo a través de esa situación, pues lógicamente que al no gustarnos, pues no lo valoramos, no lo aceptamos. Pero sí somos buenos para quejarnos. Eso sí lo hacemos muy bien. Quejarnos y quejarnos y quejarnos. Y quiero que notes esto. Es contradictorio porque mientras Dios te lleva al desierto para enamorarte, tú te estás quejando. En vez de darle gracias a Dios que ha iniciado el procesamiento contigo, nos ponemos a quejarnos, nos ponemos a chillar y a contar a todo el mundo nuestra situación. Y es aquí donde también me parece interesante tomar en cuenta lo que dice Isaías 55 y versos 59, donde Isaías menciona la distancia tan enorme que hay entre los pensamientos nuestros y los pensamientos de Dios, entre nuestros caminos y los caminos de Dios, por si te quedaba alguna duda. Isaías dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y el 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y luego Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Wow. La palabra insondable quiere decir que es tan profundo que no se puede alcanzar su fondo, que no puede ser conocido o comprendido por ser misterioso, difícil e impenetrable.
Inescrutable quiere decir que no puede ser averiguado o comprendido. Y luego Romanos 11:34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y yo te digo algo, amado, dime si comprendes esto o estás de acuerdo conmigo. Una mente finita como la nuestra es finita, nunca de los nunca podrá entender o comprender una mente infinita como la de nuestro Dios. De ahí que cuando Dios nos ministra, cuando Dios trata con nosotros, conociendo en esa diferencia del cielo a la tierra entre caminos y pensamientos, Dios dice, tú no tienes que entender a Dios, solo tienes que creerle. Y eso es suficiente. Y los que saben qué es la fe, sé que están de acuerdo conmigo. Los que no saben lo que es la fe, van a tener sus dudas y sus inquietudes. A Dios no tenemos que entenderlo. El hombre, la ciencia busca entenderlo y encontrarlo para poder mostrar que son más grandes que Dios. Pero eso no se puede hacer, porque Dios, insisto, es infinito, como ya decíamos. Muy bien, vamos a desarrollar estos versículos que me parecen interesantes, partiendo ya del lugar, del escenario donde Dios nos tiene. El desierto, el lugar apropiado para enamorarnos. Y vamos a ver entonces el primer método de seguimiento que Dios quiere hacer contigo, quiere hacer conmigo, y lo quiere hacer con todos aquellos que amen a Dios. Salmo 32:8 dice así, versión 60, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La versión internacional dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Estamos hablando del primer método de seguimiento para ese procesamiento en ese desierto a donde Dios quiere llevarte para que crezcas, para que avances y llevarte a otra dimensión. De ahí la gratitud que debiéramos de tener todos cuando Dios nos mete en aprietos y no quejarnos. Así es que lo primero que Dios dice para darle seguimiento en este primer método de seguimiento es, te haré entender. En la versión internacional dice, te instruiré, te habilitaré para que estés listo para lo que venga. Y una frase coloquial que usamos mucho cuando vamos a hacer algo o a iniciar algo, a enfrentar algo, siempre decimos, los que conocen o conocemos las Escrituras, Dios no manda a nadie a la guerra sin fusil. Y eso es cierto, es una expresión coloquial que usamos siempre nosotros porque conocemos los principios de Dios. Así es que lo primero que Dios va a hacer al tenerte en el desierto es llevarte allá para instruirte,
La 60 dice, para hacerte entender. Esa expresión, hacerte entender, manifiesta entre líneas como que hay cierta resistencia del escritor, como que no quiere ir al desierto, como que actúa como muchos de nosotros, que no queremos avanzar porque estamos en nuestra comodidad y estamos tan a gusto que no queremos que nos saquen de donde estamos, como el niño cuando no sale del vientre todavía y sale chillando. Así nos pasa. Luego dice, te enseñaré el camino que debes seguir. Primero te voy a instruir, pero ahora te voy a enseñar también el camino por donde debes de seguir. Y enseñar el camino tiene que ver para tomar la senda perfecta a la que el Señor realmente nos está llamando. O sea, si Él va a hacer esto, es porque Él no quiere que tú y yo nos desviemos. Y la otra cuestión que tiene que ver con lo que el Señor quiere hacer es que no nos desviemos de ese camino, pero también al caminar lo hagamos con toda libertad, con toda plenitud, conociendo la verdad. Es difícil cuando tú haces algo sin saber por dónde va la cosa o qué está sucediendo. Cuando tú te mueves por fe, no tienes problema, porque sabes que si es Dios el que te está moviendo, entonces Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él va a estar contigo en las buenas y en las malas, como decimos. Y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es difícil cuando alguien va a iniciar el caminar, valga la redundancia, un camino. Es difícil cuando realmente lo haces oprimido, con cargas, con situaciones difíciles por la duda, por la inquietud, por la inseguridad, por el miedo, etcétera. Por eso Jesús dice, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Y ya hemos explicado mucho esta cuestión de conocer la verdad, que se debe conocer en todos los roles de tu vida donde tú te mueves, para que en cada rol tú tengas el dominio, el control de lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo en Dios. Y hay una plena libertad para moverte, lo que sea, lo que estés haciendo. Y luego le dice también el Señor al salmista, le dice, te observaré siempre, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Será que Dios lo hace porque no tiene que hacer o no hay donde más ver? No, amado. Dios siempre lo hace para cubrirnos, para protegernos, para bajarle los humos, como decimos también coloquialmente, a las acechanzas del enemigo y decirle, párale, son mis hijos. Pero sobre todo, Él va a estar ahí para proveer de lo necesario. Y eso es lo maravilloso, como decíamos al principio. Si Dios no te manda a la guerra sin fusil, tampoco lo va a hacer en escasez. Él va a proveer. Si Él te dijo que vayas, ve y Él sustentará. Si Él dicho que hagas, Él proveerá lo que necesitas para que lo hagas, lo que sea. Nunca pierdas de vista este primer método de seguimiento. Segundo método, escuchando al afligido. Segundo método, escuchando al afligido. Y el Salmo 102, verso 1, en la versión 60 dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Dios habla hoy, manifiesta la oración de un afligido que en su desaliento da rienda suelta a su queja delante del Señor. Señor, escucha mi oración, permite que mi grito llegue a ti. Se me hace interesante porque este Salmo 102 se cree, no está comprobado,
pero se le atribuye hasta cierto grado al profeta Daniel y se escribió precisamente allá en el exilio babilónico. Y entonces tiene razón de ser ese clamor, tiene razón de ser, porque si es así, el clamor viene de alguien que no está en su tierra, que está expatriado y que realmente su deseo más grande es regresar a su casa. Por eso el segundo método tiene que ver con escuchando al afligido. Y dice el afligido: Jehová, escucha mi oración. Y hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír, puedo oír solo ruidos y decir alguien viene o alguien está hablando. No identifico que están hablando, pero oigo que están hablando. Y escuchar es realmente saber lo que se está diciendo, lo que se está hablando en ese momento. Entonces, cuando el salmista le dice: Jehová, escucha mi oración, él cree que Dios solo está oyendo ruidos, que no le está escuchando. Y yo quiero decirte algo por lo que decía hace un rato. Cuando tú y yo, mi amado, en la situación que estemos pasando, cursando, si solo nos ponemos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos, ¿sabes? Oye nuestro Dios, ruidos, ruidos y ruidos. Entonces tenemos que aprender a sabernos dirigir a nuestro Dios, cambiando nuestra manera de decir o hacer las cosas en una forma de gratitud, de alegría, de gozo, reconociendo su grandeza, reconociendo su misericordia. Porque luego añade el salmista: y llegue a ti mi clamor. Entonces ahora el salmista no solamente está orando, sino que está clamando. A lo mejor en algún momento se le cruza por su mente pensando que a lo mejor Dios está distraído, está sordo. Por eso clama, por eso tiene que gritarle a Dios. Guarda eso en tu espíritu, por lo que voy a seguir diciendo. Leíamos el verso 1 del Salmo 102. Mira lo que dice el verso 4. Pero antes de eso una pregunta: ¿y por qué todo este clamor? ¿Por qué? Y el verso 4, Salmo 102 dice: mi corazón está herido. O sea, aquí viene el por qué la oración y por qué el grito o el clamor a Dios. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Dios habla hoy, dice: mi corazón está decaído como la hierba marchita, ni aún deseos tengo de comer. ¿Te fijas por qué está clamando el salmista? Tan fuerte dolor en su interior, a lo mejor de sentimiento, resentimiento contra Dios. No lo sé porque no nos lo aclara, pero él dice: mi corazón está herido, está lastimado. Y luego añade: mi corazón está seco como la hierba, de tal manera que hasta me olvido de comer. Esto implica entonces que el salmista está casi en depresión. Y cuando estás tú en esa situación sentimental, emocional, no hay poder humano que te entienda, ni te comprenda, menos que te valore. Nadie. Solo tu situación personal, que estás ahí en un rincón, en un hueco de tu casa, en un espacio, llorando amargamente, con un corazón herido.
con un corazón seco como la hierba. ¿Qué ganas de comer puede haber? ¿Qué ganas de vivir puede haber en una situación así? Y entonces surge otra pregunta. Pues, entonces, ¿qué le pasa al salmista? Y el verso 6 nos da más pistas del Salmo 102. Y entonces el mismo salmista hace un símil de su situación. Verso 6. Y entonces ve hasta dónde el salmista está deprimido. Y empieza a decir, soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. La versión Dios habla hoy dice, soy como la lechuza del desierto, como un búho entre las ruinas. Y es interesante por esa figura en el símil que hace el salmista cuando dice, soy semejante al pelícano del desierto. Tiene unos detalles interesantes el pelícano, mira. El pelícano era un símbolo apropiado de la total soledad y del desaliento, como es el salmista, aquí en el verso 6 del Salmo 102. Se ha sabido, hablando de los pelícanos, que anidan incluso hasta a unos 100 kilómetros de los lugares donde pescan. Son pescadores muy hábiles, y sus patas palmeadas les permiten moverse con rapidez en el agua. Después de comer hasta saciarse, el pelícano suele volar a un lugar solitario donde adopta una postura melancólica, hundiendo la cabeza en los hombros y quedándose tan inmóvil que podría confundírsele desde lejos con una piedra blanca. Permanece en esa postura varias horas seguidas, por lo que se asemeja a ese estado de quieta melancolía al que alude el salmista cuando ilustra la intensidad de su pena. Cuando dice, me parezco al pelícano del desierto. Entonces, ve lo que hay en su mente del salmista por la situación que está viviendo, que está experimentando, y luego añade, soy como las soledades. El salmista permanece despierto toda la noche. O sea, en otras palabras, después de toda esa situación que está viviendo, herido, afectado, lastimado de su corazón, dime tú quién puede dormir. Entonces el salmista, a pesar, en el día tenía todas esas situaciones, esas circunstancias, en la noche, pues él mismo lo dice, soy como el búho o como la lechuza en sus soledades. O sea, mientras todo el mundo está dormido, descansando, él está con los ojos pelones, abiertos. No porque quiera, no puede dormir. Por la problemática, por todas las circunstancias que hay a su alrededor, y ahí está inmóvil. Cualquiera que entrara a su casa y viera los ojotes pelones se espantaría y correría. Así es que mi amado, a veces hay circunstancias o situaciones que nos llevan a estar en esa situación. Y es importante, mi amado, yo sé que es muy difícil, pero necesitamos superar ese tipo de situaciones no quejándonos, sino agradeciendo a Dios. Eso lo he compartido antes, pero hace años cuando teníamos el ministerio profético en acción, recuerdo que un día Dios nos dio una palabra y nos dijo que a todos nos iba a tratar con nosotros, algunas áreas. Y empezó con uno, y ese uno empezó a chillar y a quejarse.
Y empezó con otro y empezó a chillar y a quejarse. Y así hasta que nos dijo, bueno, ¿de qué se trata? Nos dijo Dios. Si les estoy avisando y les estoy diciendo y les está aconteciendo lo que les estoy diciendo, ¿no deberían dar gracias? Y entonces reflexionamos y dijimos, es cierto, tiene razón. ¿Ves, amado, por qué es tan importante tener esa intimidad con Dios? Para que vayas al día con Él cuando Él te mueva a enamorarte y sepas de qué se trata lo que está pasando. Y entonces ya no te estés quejando, ya no estés clamando, ya no estés gritando como reclamándole a Dios, sino simple y sencillamente abre tu espíritu, deja que Él fluya. Algo también que alguna ocasión, o hemos compartido en varias ocasiones, tiene que ver como cuando Dios está tratando contigo y de pronto tú dices, a mí me pasó alguna ocasión, y yo dije, no creo que haya algo más bajo todavía. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Sí hay, y le siguió dando. Y yo hacía una expresión en algún tiempo y decía que es como si te pusiera su pie de Él en el cuello. Mientras tú no te quebrantes, mientras tú no te humilles, Él le va a seguir apretando y apretando y apretando. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia no te deja humillarte, no te deja quebrantarte. Y entonces tratas de aguantar lo más que se puede. ¿Te acuerdas de Jeremías allá en el capítulo 20? Cuando le dice a Dios y pone una bandera de huelga y le dice, Dios, ya no voy a hablar de ti, porque todos les hablo y me critican, me juzgan. Mis amigos me están espiando y viendo a ver a qué horas claudico para burlarse de mí. Yo ya no voy a hablar más de ti, Dios. Y Dios le dijo, ¿ah, sí? Ah, pues adelante. Y le pone el pie en el cuello. Y ahí está Jeremías tratando de aguantar el pie en el cuello de Dios. Y dice Jeremías, todavía, ve la soberbia. Traté de soportarlo, pero Dios le dio más fuego, y dice, y sentí un fuego tan tremendo en mi interior que a lo mejor dije, Señor, me has vencido. Ah, no que no. Amado, si nosotros somos sabios, no perdamos tiempo, aprovechemos el tiempo y vayamos más allá. El salmista nos está dando una enseñanza muy interesante en cuanto a lo que Dios está haciendo con el salmista, pero también por qué lo está haciendo y para qué. Eso es algo importante. Si tú conoces, mi amado, la situación que estás viviendo, que estás experimentando, y ya descartaste que no es una consecuencia por tus malas actitudes o malas palabras o malas acciones, porque déjame decirte, las consecuencias se tienen que pagar. Aquí donde sea se tienen que pagar. Cuando tú te mueves en tu libre albedrío, eso va a traer consecuencias. Tienes que pagarlas. Pero si descartamos que no es una problemática de que me moví en mi libre albedrío y entonces me viene algo pesado, eso implica que Dios quiere llevarme al desierto para enamorarme, como dice Oseas. Entonces, si yo estoy atento y apercibido a eso, le voy a decir, Padre, amén, dame la fuerza y la gracia para poder vencer y superar este enamoramiento que viene de ti. Y entonces cedo. Y entonces ya Dios va a quitar su pie de mi cuello y va a decir, ok, entonces vamos a llevárnosla suave y ahí te va. Aquel salmista también está hablando de una situación problemática donde tiene un corazón herido, seco como una flor, no come, tiene problemas en cuanto a lo que él mismo se compara como es. Pero mira el verso 8. Porque simple y sencillamente todavía no hay el quebrantamiento total. Los versos que acabamos de ver es el sentir del salmista en su entorno
externo, no, perdón, interno. Ahora veamos el externo de lo que está pasando a su alrededor del salmista, y el verso 8 nos da pistas. Y mira lo que dice el verso, Salmo 102, verso 8. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Dios habla hoy, mismo versículo 8, mis enemigos mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, di conmigo, tú tienes el control, tú tienes el control.
nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Mis amados, una disculpa, les dimos un tiempo para que fueran para las palomitas, como en el cine. No, una disculpa, tuvimos una falla técnica, así es que confío en Dios que no le afecte, y si ya se acomodó, solo deje medio decirle que estábamos en un momento donde el salmista no solamente estaba siendo agobiado internamente, sino externamente también. Él dice, por sus enemigos, los que se enfurecen contra él. A veces, ahí donde vivimos, ahí donde trabajamos, o donde estudiamos, o por donde pasamos, si hay gente que usted sabe que es cristiano o cristiana, va a haber gente que lo estime, que lo ame, pero va a haber gente también que no lo quiera, que lo odie, que le desee cosas malas. Es todo esto precisamente lo que nos lleva a buscar siempre esa protección, esa cobertura de nuestro Dios, para que no claudiquemos, sino que nos mantengamos firmes. Después de que Jeremías dice que trató de soportar el fuego y Dios le dio más fuerza al fuego, le abrió más, Jeremías reconoce que es vencido por Dios, pero me llama la atención que Jeremías, en la parte de ese tema que está tocando, al final dice, pero Jehová se levantó en mi favor como poderoso gigante. O sea, cuando tú confías en Dios, no importa en la situación interna o externa que tengas, Dios siempre, si tú confías en Él, si tú reconoces que Él se está moviendo, Él siempre va a ser tu poderoso gigante que pelee en tu favor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, déjame entrar en la última parte del sermón, y es el tercer método, cubriendo y protegiendo al escogido. Y Génesis capítulo 28, verso 15, nos da pistas asombrosas y maravillosas de la promesa que Dios da a Jacob. Es Dios diciéndole a Jacob, allá en Peniel, cuando tuvo el sueño. Dios habla hoy, dice este mismo verso 15 de Génesis 28, yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas,
y te haré volver a esta tierra. Escucha esto, no voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. ¡Wow! Ese ya es un rema, amado. Que si tú lo recibes y lo crees, es una realidad, porque es una promesa que Dios está dando a su pueblo y a sus hijos. Pero veamos parte por parte. Lo primero que dice es, he aquí yo estoy contigo. ¿Qué trae en nosotros o qué atrae en nosotros la presencia de Dios? Seguridad. Por eso Moisés allá en Éxodo capítulo 33, cuando Dios le dice, Moisés, ¿sabes qué? Voy a mandar mejor mi ángel porque el pueblo es dura de cerviz y no sea que en el camino los consuma a todos. Y Moisés le dice, si he hallado gracia en ti, necesito que tú vayas conmigo, porque si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Dios le dice a Jacob, he aquí yo estoy contigo. ¡Wow! Dice Jesús, antes de partir e irse en las nubes, dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, todos los días Él está contigo, amado. Sí, ahí en lo más difícil. Sí, ahí en el problema económico que tienes. Sí, ahí en la situación familiar que tienes. Sí, ahí en la situación laboral que tienes. Política. Sí, ahí está Dios. Ah, ¿no lo ves? Porque estás como el pelícano del desierto. Porque estás herido y estás marchito. Porque has puesto más atención a tu problema, a tu situación. Deja de ver el problema, deja de ver tu situación. Ve al poderoso gigante que te sostiene y te lleva entre sus brazos. He aquí yo estoy contigo. Y no, nomás por estar, no creas que no tengo que hacer como algunos que no tienen. Dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y la palabra guardar tiene que ver con proteger, con cuidar, con darte seguridad. Y volveré a traerte a esta tierra. Es lo que la Biblia llama volver a casa. ¿Y sabe para qué? Para darle continuidad a las promesas que Dios nos ha dado. Por eso es importante volver a casa. Hechos dice volver al primer amor. Cuando tú vuelves al primer amor, estás volviendo a casa. ¿Para qué volvemos a casa? Para retomar, sacudirnos los errores, las fallas, pecados, todo como el hijo pródigo, y entonces tener una nueva investidura, calzados, zapatos, anillo, y entonces entrar al disfrute de la fiesta. Por eso es importante volver a casa. Por eso es importante volver al primer amor. Por eso es importante, amado, que no caigamos en esa forma de hacer algo costumbre, sino un hábito. Un hábito que nos lleve a retos desafiantes día con día. Recuerden algo que hemos dicho siempre. Nosotros no somos perfectos, pero somos, ¿qué, amados? Perfectibles. O sea, hoy debemos de ser mejor que ayer. Mañana debemos ser mejor que hoy. El día de mañana debemos de tener un avance más que hoy. Porque vamos en esa cuesta al encuentro con nuestro Dios que viene pronto. Y luego le dice Dios a Jacob, para hacerte volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. De aquí hay algo que quiero decir, amado, que espero te inspire y te motive a no bajar la guardia, sino a aferrarte a conquistar la cima. O sea, Dios le está diciendo, no te voy a soltar, dice Dios a Jacob,
Y te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí hoy. No te voy a soltar hasta que estemos a mano de lo que yo, Dios, te debo. No sé si entendiste eso, pero eso es muy interesante. Si Dios, amado, te ha dado una promesa y tú la crees, eso quiere decir que Dios está en deuda contigo. Por eso Dios le dice a Jacob, yo estoy contigo y te voy a guardar y te voy a hacer volver a la tierra que te dije y que te di, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! No sé cómo se sienta usted, amado. Yo me siento emocionado, me siento motivado, me siento inspirado a seguir hacia adelante. Venga lo que venga. Mientras Él esté conmigo, mientras Él me dé esa seguridad, mientras me dé esa convicción, mientras Él siga proveyendo y nos haga volver a casa para pagarnos lo que nos debe. ¡Aleluya! No sé si estás sintiendo su presencia ahí donde estás, amado. Yo por eso te diría, y con eso termino, alégrese, mi hermano, gócese y dé gritos de júbilo si Dios le ha dado una promesa de bendición o de prosperidad o de sanidad o de crecimiento. Alégrese, gócese en el Señor, porque Él la hará, y lo más maravilloso es que no tarda, porque si Él ya viene pronto, entonces pronto va a responder a la necesidad que hay o a la promesa que nos ha dado. Si Él viene pronto, Él necesita arreglar algunos compromisos que tiene con sus hijos acá en la tierra antes de venir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso debe impulsarnos a cada uno de nosotros, insisto, a no bajar la guardia. Además es importante que usted y yo aprendamos. Escuche esto, por favor, que es muy importante y que es con lo que iniciamos y hemos estado desarrollándolo en todo el sermón. Además es importante que usted y yo aprendamos a dejarnos enamorar por Dios. No importa si no le gusta el desierto, no importa si no le gusta la prueba, la lucha y la batalla. ¿Sabe por qué Dios lo hace ahí? Porque para Él es el lugar más viable. Dice Eclesiastés que es mejor el día de luto que el día de fiesta. Y es cierto. En una fiesta nadie busca a Dios, pero en el día de luto la mayoría piensa en Dios. Y entonces Dios por eso busca el desierto, para que lo podamos escuchar. Ahora, ¿por qué Dios escoge el desierto, amado? Por lo que le voy a decir, porque la mayoría de nosotros somos cabezones y nos gusta lo fácil, nos gusta lo sencillo, nos gusta lo cómodo. Y en lo cómodo y en lo fácil y en lo sencillo es muy difícil que nosotros escuchemos a Dios para crecer o para avanzar. Entonces es importantísimo que usted y yo, cuando estemos en el desierto, en vez de quejarnos, nos alegremos y dispongamos nuestro corazón para Él. ¿Cuál es la idea de que Dios nos lleve al desierto? Bueno, enamorarnos, pero la idea es que al salir de ahí, nuestro Dios nos lleve con Él a su luna de miel. ¡Aleluya! Los que se casan siempre empiezan en la luna de miel. No sé. Dios tiene una deuda con usted. Si Dios le ha hecho una promesa a usted y ahorita usted se ha acordado que Dios le ha hecho una promesa, póngase de pie, por favor, ahí donde está. Y quiero que cierre sus ojos. Y quiero que le diga a Dios esto. Y luego vamos a orar. Póngase de pie. Y dígale a papá solamente. Papá, dígalo. Aquí estoy.
y recibo la palabra para mí que dices tú. Yo la recibo para mí. ¿Qué dices tú, amado? Cierre sus ojos. Déjeme orar por usted, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchos de tus hijos que en este momento, amado, nos están siguiendo y están ahí. Muchos de ellos han recibido una palabra tuya, una promesa tuya. Y yo estoy convencido, amado, que como le dijiste a Jacob, y no estoy hablando de en el cielo que reciban todo, sino que aquí en la tierra, las promesas que has dado acá en la tierra se van a cumplir acá en la tierra. Oh Espíritu Santo, en este momento, tú conoces cada corazón que está conectado. Conoces su espíritu, conoces su sentar, su levantar, conoces su pasado, su presente y su futuro. Cada uno de ellos, Padre, tiene un anhelo, un deseo grande de que tú te glorifiques en él. Aquel que ha recibido una promesa de salud, Padre, en este momento declaro sanidad en su vida. No importa la enfermedad que tenga, la ha hecho fuera. Aquel hermano o hermana que ha recibido una promesa de prosperidad, de bendición económica, Padre, yo declaro que es hecho en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquel que ha recibido una promesa, Señor, de cancelación de deudas, yo declaro que es hecho en el nombre poderoso de Jesucristo ahí. O aquel, Padre, que tiene problemas familiares y no encuentra la puerta, la salida. Ahí engrandécete, Señor, en él, y que tu palabra que le has dado sea cumplida en ese matrimonio, en esa familia, y haya restauración en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquel que en este momento quizás no tiene trabajo, su economía es baja, Señor, yo declaro cielos abiertos, y si él ha recibido una promesa de bendición, sea hecha en su vida. Arrabaísa carabasai. Aunque pasen tiempo, sé Espíritu Santo, avala y confirma la palabra, Señor, en este momento, en cada corazón y en cada vida. Glorifícate en cada uno de tus hijos. Nuestra idea no es solo compartir la palabra, no es entretener a la gente, amado, sino que la gente sea transformada, que deje de ser como el pelícano del desierto o como el búho de la noche, Señor, en la soledad. Que deje de estar herido, que deje de no tener apetito, Señor, que deje de estar pensando en morirse, sino que realmente, Señor, reciba esa vida abundante que dice Juan 10. Padre, gracias por este momento. Bendigo a cada uno de tus hijos y te doy gracias, amado Espíritu Santo, por la palabra que has dado a tu pueblo. Haznos volver a casa. Como le has dicho a Israel en el movimiento sionista del mundo, regresa a Jerusalén. Así tu pueblo, Señor, y tus hijos volvamos a casa para que tengan el cumplimiento de la promesa que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesucristo declaro que es hecho. Amén. Amados de Dios, pues solo me resta decirles que estamos a sus órdenes. Si hay alguna necesidad o petición, compártala. Si tuvo una experiencia en esta oración, si después en los días Dios le confirmó y le dio esa bendición, el cumplimiento de esa promesa, háganosla llegar para que le demos gracias a Dios. No estamos lanzando piedras al vacío, sino realmente nuestro deseo es que su corazón de usted sea formado a través de la metodología de nuestro Dios, que es el amor. Les amamos. Les bendecimos. Comparta el mensaje y una vez más una disculpa por lo del corte que se nos dio en la transmisión. Le bendecimos, amado, y aquí estamos, insisto una vez más, a sus órdenes